hemos apartado este tiempo para ti, Señor, porque reconocemos que tú mereces, Dios mío, toda honra y toda gloria. Te entregamos este culto, Señor, pidiéndote que sea de tu agrado, Señor, que tú nos acompañes de principio a fin, Señor, porque es con el único propósito de darte la honra y la gloria, Señor. Te pido por cada joven que ha llegado acá, que tú bendigas sus vidas, que se puedan gozar en tu presencia, Señor. Saca todo pensamiento contrario que no venga de ti, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, porque hemos podido llegar, quizás algunos con dificultades, con pruebas, con luchas, pero hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y hemos podido llegar a adorar tu nombre. Dirige al coro, Señor, nuestras voces, nuestras manos, santifícalas, Señor, para que estas alabanzas lleguen ante tu trono y que sean, Dios mío, agradables para ti, Señor. Dirige al coordinador, a mi hermano Natanael, úsalo para tu gloria, Señor, usa su voz, usa, Dios mío santo, su mente, concéntrala, Señor, para ti. También te pido por el hermano que dirige el audio, Señor, por cada joven que está ahí en su banca, también que podamos adorarte, Señor, honrarte, Dios mío, porque tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria, Padre celestial. Únenos, Señor, en un solo espíritu de aquí, que puedan salir predicadores, que puedan salir adoradores, Señor, hermanos útiles para ti, Señor. Lo pedimos, Dios mío, y entregamos este culto, Señor, el comienzo y el término en tus manos, para tu honra y tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar el culto de jóvenes con una hermosa alabanza. ¿Cuántos vienen a alabar a Dios? Dios bendiga el coro. Necesito un himnario. No sé si tienen himnarios ahí también para que busquen la alabanza número... ¿Oh Cristo amado? Tampoco está en data. ¿Cuál está en data mejor, dígame? ¿Has pensado en un momento? Sí, por eso. ¿Usted va a hacer un ¿Has pensado un momento que Dios tan grande tenemos? No existen barreras que lo puedan detener. No tiene principio, no tiene fin. ¿Acaso alguien puede detenerlo un momento? Cuando Él nos dice, te bendeciré, porque estás tan triste, porque estás llorando, porque teniendo a un Dios tan grande, porque sangra la herida de tu corazón, porque estás tan triste, porque
¿Has pensado un momento que Dios tan grande tenemos? No existen barreras que lo puedan detener. No tiene principio, no tiene fin. ¿Acaso alguien puede detenerlo un momento? Cuando Él nos dice, yo te bendeciré, porque estás tan triste, porque estás llorando, porque teniendo a un Dios tan grande, porque sangra la herida de tu corazón, porque teniendo a un Dios tan grande, porque sangra la herida de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. ¿Cuántos se glorificaron con la alabanza, hermanos? Vamos a leer un salmo devocional. Si me pueden acompañar en Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 al 10. Consejo para la juventud se llama el título. Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y en los caminos de tu corazón. Dios bendiga el coro. La alabanza Soy un milagro. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús
Amados hermanos, démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios, hermanos? Todos venimos de distintos lados, pero todos venimos con el mismo anhelo de buscar a Dios. Todos venimos acá a glorificar al nombre de Dios. Me va a dar la oportunidad al coro de cantar otra bonita alabanza. Ahora sí me acordé cómo era. Tiempo re. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar, las cadenas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar, las cadenas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Calmaste la tempestad, hiciste detener el tiempo. Ahora en paz yo puedo estar. Tú transformaste mi lamento, me diste la libertad, la que ahora estoy viviendo. Amén. Solo en ti voy a confiar. Jesús, llegaste justo a tiempo. Oh, Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta. Señor, tú eres mi bebida, que sació mi alma sedienta. Sí, Señor, con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta. Amén. Oh,
tiempo. Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta. Señor, tú eres la bebida que sació mi alma sedienta. Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta. Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta. Señor, tú eres la bebida que sació mi alma sedienta. Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Voy a pedirle a mi hermana Noemí si puede venir a orar antes de comenzar con la palabra. Para el predicador que nos va a contar el pan de vida de esta tarde. Aló. Gloria a Dios, amados hermanos. Unja al pastor, Señor, que sea su Santo Espíritu guiándolo para que nosotros podamos entender su palabra, Señor. Y que su Santo Espíritu, Señor, a cada uno de los oyentes sea poniendo la palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdenos, Santo Espíritu, a atesorar su palabra para que podamos ponerlo en práctica cada día, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi pastor Marco, que pueda pasar adelante. Dios le bendiga, amén. Puede tomar su asiento mientras ahí arregla un poco. Ya, bien, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que Dios hoy día está haciendo con los jóvenes, y tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Seguir instruyendo a los jóvenes ya que están con esa fuerza de querer seguir adelante. Amén, así que les voy a pedir que puedan abrir la Biblia en Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel capítulo 16, verso 18. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 16. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 18. Ahí vamos a tener la palabra del Señor.
El título es: y Jehová está con él. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El versículo 18. Amén. Mire, vamos a leer del versículo 15, ¿ya? Del versículo 15 al 18. Dice así: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando éste esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. Él toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, está, Dios mío, lo que es tu palabra. Y así, Dios mío, me sigas usando. Y todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Amén, así a todos los hermanos, bendiga a los jóvenes, ¿verdad? Que estamos acá, o sea, que están acá porque yo ya no soy joven. Dios bendiga a los jóvenes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Me voy a sacar esto, hermano, para poder estar más cómodo. Bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Eso hay que estar, ¿verdad?, atento. Porque este es un culto, ¿verdad?, el primer culto que tenemos, y tenemos que, ¿verdad?, gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Bien, ¿qué mejor, verdad, que poder tocar, verdad, tener un mensaje que habla también de un hombre joven, ¿ya? Y que es para la juventud. Y nos encontramos, verdad, con esta historia del primer rey en Israel, que fue, verdad, Saúl. Y Saúl fue un hombre, verdad, que Dios, verdad, ahí lo señalizó para que fuera rey, pero su corazón se volvió, verdad, se puso soberbio, se endureció su corazón. Y Dios, a través de esto, lo que hace Dios, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, primero tenemos que entender por qué Saúl fue rey en Israel. Porque el pueblo, verdad, vio que Samuel era el juez en Israel, el último juez, el que Dios tenía ahí para que gobernara al pueblo y lo acercara a Dios. Y como Samuel ya estaba viejito, y los hijos de Samuel no andaban en el temor de Jehová, no andaban en el camino de, verdad, Samuel. Y los hombres, verdad, dijeron: no queremos que tú reines sobre nosotros. No querían, verdad, que reinara él y menos sus hijos. Entonces ellos dicen: nosotros queremos que nos coloques un rey, porque queremos ser, el problema de ellos era esto, queremos ser como las demás naciones. Y Samuel oraba y lloraba, y Dios le dice: no llores, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado. ¿Por qué? Porque no entendieron, verdad, que era Dios quien estaba gobernándolos a ellos, usando a Samuel. Y ellos pidieron, hermanos, verdad, un rey, pero querían un rey como todas las naciones. Querían ser igual a las naciones. Y aquí donde la iglesia,
debe de entender que nosotros no podemos ser como las demás naciones, sino que tenemos que ser un pueblo diferente, distinto. ¿Está entendiendo? Entonces Dios, ¿verdad?, le habla, ¿verdad?, acá a Samuel, y Samuel unge, ¿verdad?, a Saúl. Y Saúl, Dios, ¿verdad?, había derramado sobre él su espíritu. Y Saúl después, ¿verdad?, se olvidó de Dios. Entonces, ¿verdad?, un espíritu malo de parte de Jehová, ¿verdad?, comienza a atormentar a Saúl. Un rey que se volvió, que se endemonió. Y ya no era una bendición. Y Dios le había dicho que él se había buscado otro mejor que él. Esto nos da a entender y nos enseña que nunca nosotros debemos de pensar, hermanos, que somos imprescindibles. Que nosotros, hermanos, que si nosotros nos ponemos soberbios, Dios buscará otro mejor que nosotros, así es simple. Nadie puede pensar, ¿verdad?, que es el único, que no hay nadie como él. No, ni un pastor, evangelista, misionero, ni hermano, ni predicador puede tener ese pensamiento, porque Dios, ¿verdad?, no lo puede desechar, así es simple. Y David fue ungido rey, y Dios lo hizo, ¿verdad?, de una forma ahí secreta todavía. David, ¿verdad?, por Samuel fue ungido, y Dios, recuerde usted toda la historia ahí, cómo los hermanos de David, ¿verdad?, eran grandes, corpulentos, tenían, ¿verdad?, buen parecer, y Samuel pensaba de que uno de esos era, y se equivocó todas estas veces, hasta que pasó, ¿verdad?, el penúltimo hijo de Isaí. Y luego Samuel dice, porque Dios le dice, ellos no son, porque tú miras los de afuera y yo miro el corazón. Tú eres como los hombres nada más. Y ahí también debemos de entender que Dios siempre mira el corazón nuestro. Y Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe si usted y yo somos temerosos de Él o no. Que cuando estamos en la iglesia, si estamos de verdad poniendo atención y si estamos anhelosos de aprender de Él. Entonces, ¿verdad?, manda a buscar al último hijo, y este era David. Y Dios lo unge. Pero David, el Espíritu de Dios, ese día que fue ungido con aceite por el profeta Samuel, entonces, ¿verdad?, de ahí en adelante en David reposó el Espíritu de Jehová. Y David, ¿verdad?, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Escuchó bien? Y Dios dijo a Samuel que iba a escoger a otro, ¿verdad?, conforme a su corazón. Y Samuel se lo dijo a Saúl. Y Saúl más se endemonió con esto. Comenzó a entrar un celo. Recuerde usted que Saúl lo único que quería era matar a David. El Señor nos bendiga. Hoy día vamos a aprender varias cosas ya. Así que Dios le bendiga. Entonces, ¿verdad?, David tuvo ahí secretamente, hermano, el ungimiento que había recibido de parte del profeta, porque Dios lo había llamado a ser rey. David tenía aproximadamente 17 años. Y David a los 13 años después, toma, ¿verdad?, el trono, el reino. Pero antes, ¿verdad?, él lo que hizo fue, hermano, se dejó, ¿verdad?, moldear por Dios. Que Dios siguiera trabajando en él, y después a los 30 años vino a tomar, ¿verdad?, el reinado. Pero Dios ya lo había ungido antes. Amén. Entonces, mire, vea, escuche bien esto. David tenía el Espíritu de Dios. David había sido ungido, pero David nunca peleó el puesto. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que los jóvenes tienen que aprender, ¿verdad?, a encomendarse en las manos de Dios y a esperar el tiempo que Dios tiene señalado. Porque muchas veces, en muchos lugares, hay jóvenes, ¿verdad?, que se han sentido incómodos en las iglesias y esperando, ¿verdad?, sienten que tienen un llamado, se incomodan y alteran los planes de Dios. Hay que esperar el tiempo
de la perfecta voluntad de Dios. Si Dios le tiene un llamado. Nosotros los que somos pastores, Dios de mucho antes nos llamó y yo no guardaba, yo nunca le dije a nadie. Y yo tenía guardado todas esas cosas en mi corazón. Y cuando me llamaron para ser ungido pastor, entendí que había llegado la hora. Pero jamás a nadie, mi hija está presente, hay hermanos que están presentes, nunca yo me creía pastor en la iglesia. El Señor nos bendiga. Entonces vemos, ¿verdad?, que el rey Saúl, por desobedecer a la palabra, ¿verdad?, del Espíritu de Jehová, se apartó de él. Por desobedecer a la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta y se aleja de alguien, lo agarra otro espíritu. ¿Por qué? Porque el corazón de ese cristiano queda vacío. Debemos de pedir a Dios cada día que sea su espíritu en nosotros, que nunca se aparte. David sabía esto. Por eso que David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. No venga yo a ser semejante a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿verdad? Y no solamente el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, siendo el rey en Israel, sino que ahora de parte de Jehová significa que Jehová permitió. Ahí hablamos y vemos un juicio. Por desobedecer la palabra hay juicio. Cuando no consideramos la palabra de Dios, nos va a venir juicio. Y el juicio era que de parte de Jehová significa que Dios permitió que un demonio lo atormentara. No se sabe con exactitud qué tipo de tormento era. Podía haber sido una jaqueca demoníaca, una migraña. O recuerde usted que cuando a alguien le da, verdad, un dolor terrible de cabeza y que todo le molesta, todo es mal. Estoy más o menos dando una idea nada más, no lo sé. Pero era un espíritu que lo atormentaba. Eso lo atormentaba todo el tiempo, día y noche. Y no podía concentrarse para seguir guiando a Israel. Pero él se le había dicho que por causa de que él no escuchó la voz de Dios, sino que lo que él hizo fue escuchar la voz del pueblo. Cuando el creyente desobedece a la palabra de Dios y quiere seguir sus propios caminos, entra en un adulterio espiritual. ¿Escuchó bien? ¿Por qué? Porque adultera la palabra. Dios, ¿verdad?, nos habla. Si Dios le dice a usted que tiene que vivir en santidad y usted hace lo contrario, se transforma en un adúltero espiritual. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras. Le habla Santiago a esos hermanos que se habían vuelto mundanos, que habían amado, hermano, el sistema de este mundo, se habían dejado gobernar por ello. Y por eso les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidar nuestro corazón, cuidarnos, obedecer al Señor, obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que no seamos engañados y no nos convirtamos en adúlteros espirituales. Usted sabe, ¿verdad?, que cualquier persona, ¿verdad?, que está en la iglesia y cae en desgracia, en que cae en adulterio, cuando engaña a su cónyuge, usted sabe que es terrible eso. Pero también piense que el adúltero espiritual también es terrible, el adulterio. A veces miramos solamente a los que, ¿verdad?, le fallan en el matrimonio, pero no miramos cuántos adúlteros espirituales hay dentro de las iglesias. Y si esos adúlteros espirituales son los que hacen lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Escuchó bien? Eso es adulterio espiritual. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Porque los deseos de la carne,
Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le pregunto a los jóvenes de acá, como los jóvenes que están escuchando, ¿usted quiere amar a Dios? ¿Quiere permanecer para siempre? Entonces no ame las cosas del mundo. Esto significa, no deje que el mundo lo arrastre y lo saque de su adoración hacia Dios, de su servicio hacia Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Entienda usted ahora que Saúl le pasó eso, pero hay otro personaje en la Biblia que habla en Jueces capítulo 16, verso 20, hablando de Sansón. Sansón también hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Sansón era un muchacho, un hombre que Dios, hermano, lo escogió incluso antes que naciera y lo destinó para que fuera juez en Israel, ¿verdad? Y libertara a Israel de la esclavitud que llevaban por varios años, que los filisteos habían, ¿verdad?, tomado dominio de Israel, y Dios dice: voy a levantar a Sansón para que él liberte a Israel de los filisteos. ¿Y qué es lo que hace, verdad, Sansón? Sansón, ¿verdad?, le pasó lo mismo que a Saúl. ¿Por qué? Porque desobedeció a la palabra. Esto le pasa a muchos cristianos hoy en día, que en vez de llenarse del Señor, ¿verdad?, viven, hermanos, mal, viven, ¿verdad?, amargados, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. No han obedecido a la palabra. ¿Qué significa este mensaje? Nos lleva a entender que usted y yo tenemos que amar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que creer en la palabra. Y tenemos que obedecer la palabra. Porque hay muchos enseñadores en este mundo. Hay mucha gente que sabe mucho de la Escritura, pero si no son hacedores de ella, no les sirve de nada. Debemos de ser hacedores de la palabra. ¿Escuchó bien? Hacedores de la palabra de Dios. Entonces, mire, Sansón se arrodilló a los pies de Dalila, porque él todo lo que hizo, lo que hacía, giraba en torno a los deseos de él y no a los de Dios. Lo mismo hizo Saúl. Dios le había dicho: mata al rey, mata toda la gente que hay ahí, hasta los niños de pecho, todo. Porque esa era la forma en que Dios enviaba juicio sobre las naciones perversas. Porque si dejaba vivo a los niños se iban a criar con esos mismos pensamientos que tenían los padres de ellos, y iban a desviar a Israel. Y Dios le dice: tienes que terminar con todo, incluso con los animales, las ovejas, todo tenía que matar. ¿Y qué hace Saúl? Cuando está en la batalla, Saúl, ese fue su pecado. Y Saúl, cuando está en la batalla y fueron venciendo, estaban en victoria, entonces escuchó al pueblo. Y cuando escucha al pueblo, le dice: tan bonita la vaca, están bonitos los corderos, están muy buenos los camellos, todo. ¿Para qué lo vamos a matar? Y al rey dejémoslo vivo, si ya lo perdió todo. Desobedeció a la palabra. Y se movió conforme a la voz del pueblo. El pueblo, hermano, que le habló, lo desvió de Dios. Y representa a todos, a todas las personas de afuera o de adentro de la iglesia que quieren sacar a los hermanos de su comunión con Dios. Con actitudes contrarias, ¿verdad? Con malos consejos. Por eso, cuiden su corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Aquí Sansón también. Sansón lo que hace es y comienza a mentir. El Señor nos bendiga. Amén. Y comienza a mentir.
Vea el ruido. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Entonces, ¿verdad? Sansón no tomó en cuenta la palabra y pensó que él iba a seguir siendo libre, que iba a seguir con ese poder que Dios le daba para poder, ¿verdad?, atacar al enemigo. Pero cuando se dio cuenta, o sea, cuando él quiso levantarse y luchar contra los filisteos, ¿verdad?, por estar ahí de rodillas ante Dalila, ante la tentación, escuche bien, ante la seducción, porque este mundo tiene muchas cosas, el diablo, como seducir a los cristianos, y los seduce a través de las cosas, ¿verdad?, atractivas que entra por la vista. Tengan cuidado, no se dejen seducir por el pecado, por el diablo, por el mundo, por la carne. Comiencen a mirar solamente a Cristo como el blanco perfecto para su vida. No se dejen guiar por sus emociones. Hay emociones buenas y malas, pero hay emociones, las emociones malas son las que nos apartan de Dios. Así que Dios le bendiga. Y cuando Sansón dijo, me puedo libertar otra vez como lo hice antes, y no sabía, eso es lo más triste, que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. El Señor nos bendiga. Dios le dio, ¿verdad?, una misión a Saúl. Dios también le dio a ustedes una misión. Y Dios los tiene en este lugar para que se vayan preparando, creciendo, desarrollando, porque ustedes tienen una misión. Ustedes tienen, ¿verdad?, que santificarse. Tienen que, hermano, ponerse en las manos de Dios y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que esforzarnos para seguir adelante. Amén. ¿Verdad? Y vemos, ¿verdad?, que aquí Saúl no escuchó la voz de Jehová, sino la voz del pueblo. ¿Y sabe quién más escuchó la voz del pueblo? Fue Aarón. Recuerde usted que cuando Moisés subió al monte y estuvo, ¿verdad?, 40 días en el monte, entonces el pueblo le dijo a Aarón, le dice, Moisés, el siervo de Jehová que nos sacó de Egipto, se fue al monte y no ha regresado. No sabemos lo que le haya pasado. ¿Por qué no nos hace un becerro? Tú vas a ser el que va a dirigirnos a nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Verdad, Aarón? Dios le había dado instrucciones a través de Moisés lo que tenía que hacer. Pero Aarón cometió el mismo pecado que Saúl y el mismo pecado que Sansón. Y aún más, el mismo pecado que cometió también Salomón. Salomón, recuerde usted que tenía mucha sabiduría, hermano, que cosas que de todos lugares venían donde él para escuchar sabiduría, pero nunca aplicó la sabiduría a su vida diaria. El Señor nos bendiga. Entonces vemos que Aarón le hizo un becerro donde, hermano, por hacer ese becerro y cambiar la adoración que era para Dios, se la entregó a la idolatría. Es como hoy en día muchos, ¿verdad?, han dejado de cantar esta alabanza que son para Dios y han metido alabanzas de la carne a la iglesia. Y ya no están adorando a Dios, sino que hoy, hermano, complacen la carne. Cuando usted y yo tenemos que cantar para Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Aarón tuvo un resultado terrible. Mire, Saúl, su resultado fue terrible. Dios se alejó de él y un espíritu malo lo atormentaba. Sansón, Jehová se apartó de él y terminó como un esclavo de los filisteos. Y su esclavitud llevó a los filisteos a darle toda gloria y alabanza, ¿verdad?, al dios Dagón, porque habían capturado
al varón de Dios. No dejemos que el diablo haga fiesta. Usted y yo tenemos que siempre echarle a perder la fiesta al diablo. No dejemos que el diablo se goce, que los demonios se alegren. Y para eso, afírmese para no caer. El Señor nos bendiga. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. El Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora esa es la introducción ahí. Y ahora entramos a la parte central del mensaje. Hicimos la introducción para que entendieran, ¿verdad? Amén. Entonces ahora vemos lo que dice, ¿verdad? Ahora uno de los criados. Ven que Saúl, ¿verdad? Estaba pero insoportable porque estaba endemoniado. ¿Cómo cree usted? Si de repente vemos, hermano, que por cualquier cosa se enoja, ¿cuánto mal que está endemoniado? Es insoportable. Entonces, ¿verdad? Le dicen: Señor, nosotros deberíamos, permítenos buscar a alguien que toque el arpa, para que así cuando te venga el atormentar el espíritu de parte de Jehová, al tocar él el arpa, entonces recibas alivio. Miren lo que ellos tenían. Ahora, el deseo que ellos tenían era un deseo que venía conforme también a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se acordó uno, dice: yo conozco a uno de la casa de Isaí, el versículo 18. He visto a un hijo de Isaí, de Belén. Dice, primero, y anote eso, ¿verdad? Sabe tocar, que era una cosa importante. Porque si le llevaban a alguien que no sabía tocar, así como estaba endemoniado el rey, lo mandaba a matar al tiro. Porque el rey, lo que él decía era ley. Para que usted entienda, los reyes no eran como los presidentes de los países ahora. Un rey era un hombre siempre, ¿verdad?, muy autoritario. Lo que ellos decían, se hacía nada más. Eran así. Y cuánto más un rey endemoniado como Saúl. Entonces, ¿verdad? Dice, conozco, ¿verdad? Porque él sabe tocar. Luego dice la segunda virtud, y es valiente, porque había que ser bien valiente para llegar ahí donde Saúl estaba, para poder aplacar a un endemoniado. Yo le hago la pregunta a usted: si llegara alguien a su casa endemoniado, ¿sería capaz de ungirlo? El Señor nos bendiga. Entonces era un hombre valiente. Dice valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces vemos, ¿verdad?, muchas cualidades. Vemos acá 7 cualidades que tenía David. Y si esas cualidades pueden estar también en usted como en mí. Cualidades que Dios quiere. Amén. 6 cualidades que pueden ser como las cualidades que, hermanos, que podemos tener, porque el saber tocar, no todos saben tocar, ¿verdad?, instrumentos. Yo no toco instrumentos. Entonces, vemos, ¿verdad?, lo habían escuchado. O sea, tenía buena opinión delante de los hombres. Y es por eso que usted y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, cada día a escuchar la palabra para dar buen testimonio, para que así nuestro testimonio, por nuestro testimonio, seamos usados por Dios. ¿Escucharon bien? Entonces, usted no puede pasar desapercibido en este mundo, no. Dios no quiere gente 000, ocultos que nadie los conoce. Dios quiere gente, ¿verdad?, y que tienen que ser luz, que no pueden esconderse, que de cualquier lado verán y sabrán que son cristianos. ¿Escuchó bien?
Entonces, toda la timidez que hoy tienen, le tienen que pedir a Dios que se las quite para que ustedes sean valientes. Entonces este hombre sabía tocar. Por eso es importante que también los hermanos, ¿verdad?, que están sirviendo a Dios, que están tocando, siempre busquen tocar perfectamente para Dios. Porque se puede hacer. Amén. Porque ese tiene que ser el deseo. De hacer lo mejor para Dios. Porque acá este hombre tenía que buscarle a alguien que supiera tocar y era para un hombre. ¿Cuánto más para Dios? Amén. Entonces sabía tocar. Lo segundo dice, y es valiente. Y David no le temblaron las canillas para estar, cuando lo mandaron a buscar, no se hizo ningún problema. David ya tenía a Dios en su corazón. Ya estaba el Espíritu de Jehová en él. David, antes de enfrentarse, hermano, ahí al rey, David ya, ¿verdad?, había sido ungido. Ya estaba el Espíritu de Jehová. David ya seguramente había escrito el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor nos bendiga. Y luego dice, la tercera virtud, dice, y es vigoroso. ¿Verdad? Un hombre vigoroso, un hombre que ¿verdad?, que tiene fuerza, vigor. Cuando usted ve una planta, dice, va creciendo con mucho vigor, con mucha fuerza. Entonces el vigor tiene que ver con la fuerza. Amén. Que tiene, que no era un debilucho, que era una persona que sabía soportar, que se mantenía en pie. Y dice, y es hombre de guerra. Y aquí, fíjese en eso. Él no era hombre de guerra, pero lo miraban como hombre de guerra. ¿Sabe por qué? Porque él era capaz de enfrentarse al oso y al león cuando venía y le atrapaba una oveja de su padre. Entonces, estas cualidades son importantes. Yo creo que si a usted se le tira un perrito chihuahua de esos que tengo yo, miraría para todos lados a qué hora me agarra el perro. Algunos, ¿verdad?, le tienen miedo hasta la lagartija. Y este muchacho, ¿verdad?, peleaba contra osos y contra leones. Y los tomaba, dice, de la quijada, no teniendo nada, y los vencía. ¿Qué le parece? Entonces, por eso lo miraban como hombre de guerra. Porque cuando él se presenta después delante de Saúl para pelear con Goliat, Saúl le dice: tú no eres de guerra, eres un pastor. Pero él le dice: sí, pero este pastor, y le cuenta la historia, cuando venía el oso, le echaba mano y lo vencía. Cuando venía el león y le quitaba una de las ovejas de su padre, yo le echaba mano y lo vencía. Pero él sabía que esa hazaña que hacía, la hacía porque Dios estaba con él. Tenía el Espíritu de Jehová. Y él dice: si Jehová, y escuche bien, si Jehová me libró de la garra del oso y del león, también me va a librar de la garra de este incircunciso. El Señor nos bendiga. Amén. Era un hombre, ¿verdad?, que se veía mejor que un guerrero. Y era prudente en sus palabras, cosa que también usted y yo debemos de tener. Ser prudente. Una persona prudente en su palabra es una persona que puede refrenar su lengua y sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. Algunos son buenos y largan la lengua nomás para todos lados. No tienen dirección. Y a veces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ir avanzando para que no se me aburra. Amén. Y una de las cosas, ¿verdad?, que tenía era prudente. Y sabe que hoy en día se necesita preparar jóvenes, ¿verdad?, para que sean, ¿verdad?, jóvenes valientes, vigorosos, que sean de guerra, guerreros. Amén. Que sean una persona de guerra, ¿verdad?, un hombre de guerra. Quiere decir que es una persona valiente, que se arriesga, ¿verdad?, que toma el desafío,
que está dispuesto a luchar por otro. Porque un soldado no lucha para él, lucha por la patria, defiende la patria. Y los cristianos, los soldados de Cristo, tienen que defender lo que es la obra de Dios, defender la iglesia, defender a los hermanos. El Señor nos bendiga. Y ahora viene una cualidad que dice y es hermoso. Mire qué importante eso. Porque si también le llamaban uno que era mal gestado, que no era muy, ¿verdad?, muy encachado, el rey no es como Dios. Dios recibe a los lindos y a los feos. ¿Escuchó bien? ¿Se imagina usted que Dios eligiera pura gente bonita? ¿Qué haría yo solo en la iglesia? Mire, entonces Dios dice, ¿verdad? Dice acá que era hermoso. O sea, Dios nos mira y yo digo, algunos no saben, pero yo tengo cualquier desperfecto físico. Tengo una mano más grande. Tengo un pie más grande. Les digo esto nada más para que vean que Dios no mira, ¿verdad?, esa hermosura física, sino que quiere ver la hermosura del alma. Porque esa hermosura del alma hermosea todo el resto. Usted se puede encontrar con gente encachada, gente, ¿verdad?, bien hermoso, pero su forma de ser es a perder todo. Y puede de repente encontrar a alguien que no tenga atractivo físico, pero su forma de hablar, de verdad de ser, lo lleva a tener una hermosura. Amén. Y nosotros, si no es por la gracia de Cristo, a la hora que el Señor nos suelta, nadie se nos acerca. Entonces, ¿verdad? Y así, ¿para qué le voy a contar todo lo que me pasa? No quiero que termine usted llorando. Entonces vemos, ¿verdad?, de que él era hermoso. Entonces, y el rey siempre necesitaba gente hermosa. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel, por Nabucodonosor, fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, buscaron los mejores, que no tuvieran tasa alguna, ningún defecto, que no tuvieran una oreja más chica, ni un ojo más chico que el otro, que no fueran así torcidos, ¿verdad?, que no tuvieran cicatrices, parecerían bandidos, diría él. Es decir, que necesitaba muchachos intachables, de buen parecer y estudioso. Miren lo que buscaba el rey Nabucodonosor. No buscaba burros, no buscaba gente para que pudiera estar en el palacio. Pero Dios llama de todo llama. Ahora no le estoy diciendo yo no le estoy diciendo ni lo estoy considerando como un burro, no. Estoy haciendo yo nada más un ejemplo. ¿Ya? Entonces vemos, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes de todo lo que usted ve ahí, una persona puede ser, ¿verdad?, puede saber tocar. ¿Ya? Lo que me refiero, la guitarra, cualquier instrumento. Y puede ser valiente, puede ser vigoroso, puede ser hombre de guerra, puede ser prudente y hermoso. Solo estas cualidades si Jehová está con él. Porque lo último que dice este hombre, y eso es lo que al rey le traía alivio. Porque aunque supiera tocar y fuera hermoso y todo, si Jehová no estaba con él, no servía de nada. Y usted podrá encontrar en muchos lugares, ¿verdad?, podrá encontrar gente que le gusta lucir la belleza, pero si Dios no está con él. ¿Sabe usted que el diablo y los demonios, lo que a ellos los atormenta, lo que a ellos, ¿verdad?, le echa a perder la fiesta, no es la gente bonita, ni tampoco los que tocan más bonito, sino aquellos que tienen a Dios en su corazón. Porque los que tienen a Cristo en su corazón son los que pueden servir en la obra de Dios y son como una bomba. Porque estos llegan a muchos lugares e impactan con sus predicaciones, hermano, a la gente. Pueden impactar, ¿verdad?, a aquel que está metido en la droga y en el alcoholismo. Y pueden llegar a muchos lugares, ¿verdad?, y donde llegan, hermano, no pasan desapercibidos. Sino que ellos, ¿verdad?, son gente que tienen una palabra con unción.
Y lo que Dios quiere hoy es que nosotros cada día luchemos para que seamos, ¿verdad?, hombres, y mis hermanas sean mujeres, a los cuales digan, Dios está con ellos. Que a este lindo grupo de jóvenes, Dios diga, o sea, la gente diga, Dios está con ellos. Que se le note que Dios está con usted. Porque David lo demostró, y lo demostró cuando le tocó al rey. Cuando él tocaba, el rey tenía, ¿verdad?, alivio. Y el rey mandó un mensaje al padre de David diciéndolo, déjamelo aquí, lo necesito, porque él me trae alivio. Y sabe usted que hay mucha gente como Saúl, que está desesperada, ¿verdad?, que están, hermano, pasando una mala situación. Y ahí es donde se necesita jóvenes como David, jóvenes que tengan a Dios en su corazón, ¿verdad?, que tengan al Señor, que la gente de afuera vea que ustedes son distintos. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes tienen a Cristo. El Señor nos bendiga. Y si ustedes son de oración, si ustedes son de ayuno, si ustedes aman la palabra y tratan cada día obedecer la palabra y no apartarse de ella, no va a faltar que le diga, usted tiene algo especial. Y cuando se lo digan, ustedes no le vayan a decir, no tengo nada. No, sí tengo algo especial, y ese alguien es Cristo. Porque hay gente que, ¿verdad?, que dice, no, si yo no tengo nada, no soy nada. No, usted tiene que reconocer quién es. Usted primero, para que los demás reconozcan lo que usted es. Usted reconozca que es hijo de Dios. Y cuando usted reconoce que es hijo de Dios, usted se comporta como hijo de Dios. Pero cuando usted se olvida que es hijo de Dios y la hermana se olvida que es hija de Dios, no se comportan como hijo de Dios. ¿Escucharon bien? Muchas iglesias, nosotros somos puñaditos. Yo tengo aquí un pequeño puñado de jóvenes. Pero este pequeño puñado se tiene que expandir, crecer. Dependerá de ustedes para que lleguen más jóvenes a la iglesia. ¿Escucharon bien? Eso, amén. Y digan amén con fuerza nomás. El Señor les bendiga. Pero muchos ministerios tienen cientos de jóvenes. Muchos. Pero ¿sabe usted? Que lo más importante es que los jóvenes estén de Dios. Más que los números. Porque los números no sirven de nada si Dios no está con ellos. Si ellos no están, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Dios los alcanzó a ustedes. Dios los llamó a ustedes. Y sabe que Dios, así como llamó a David para que fuera rey, recuerde una cosa, que usted y yo, todos nosotros, estamos llamados para ser reyes y sacerdotes, para Dios y para su trono. Usted dirá, pero es que él fue llamado rey. Bueno, ¿y usted? Si la Biblia dice que somos llamados para ser reyes y sacerdotes para Dios y para su trono, ¿se goza usted por eso, no? Imagínese a la hermana cómo se verá como reina, el hermano como rey. El Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas importantes es que Dios esté con nosotros. ¿Escuchó bien? Dios tiene que estar con nosotros. Dios tiene que estar con usted. Póngase en pie. Ya vamos a ir terminando el mensaje, pero todavía no lo corte ahí. Amén. Dios le bendiga. Entonces, ¿qué tiene que pensar usted? Analice, vea. Y conforme a eso usted va a orar hoy día. ¿Quiere usted que Dios lo haga una persona valiente, vigorosa? ¿Necesita usted ese vigor? ¿Quiere usted de verdad ser útil en las manos de Dios? Porque es triste ver jóvenes que no quieran nada en la iglesia. Mientras rechacen a Cristo el Señor, Dios nunca hará algo en su vida. El día que se humillen, corran y pidan a Dios que quieren recibir a Cristo en su vida, en su corazón, de ahí en adelante, Dios hará algo.
¿Escucharon bien? Entonces tiene que haber un despertar. Si alguno de ustedes todavía no ha recibido a Cristo y quiere que Dios obre en su vida, porque quiere ser, ¿verdad?, el hermano, un hermano fiel al Señor, útil, y la hermana quiere ser una jovencita en la cual Dios comience a obrar en su vida, abra su corazón. Si todavía no ha recibido a Cristo, tome la decisión y diga, ¿sabe? Yo quiero recibir a Cristo, quiero que ore por mí y estaremos orando por usted. Porque yo le vuelvo a repetir y le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiere que Dios obre en su vida? Que sea el Espíritu de Dios que los guíe, que sea el Espíritu Santo, que ustedes sientan en su vida. Y cuando está el Espíritu de Dios, mire, también desaparece todo. Hermano, todo este espíritu de ansiedad. Desaparece la depresión. Porque cuando el Espíritu de Dios está en la vida del joven y el joven recibe a Cristo, oiga, nadie puede entrar ahí, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. Y Cristo entra y todo lo cambia, lo transforma, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Y el diablo hoy en día está enfermando a la juventud, la está llevando a la depresión, la está llevando a la ansiedad. Y hoy en día los jóvenes, en vez de querer servir a Cristo, quieren matarse. Quieren quitarse la vida, quieren cortarse las venas, cuando deberían entregarse a Cristo el Señor, porque solo Él salva. Él puede cambiar la situación de su vida. Y la respuesta de esto es, ¿qué hago con la depresión? ¿Qué hago con la ansiedad? Ríndete a Cristo. Y Cristo sabe lo que va a hacer con esas cosas. Las va a destruir, las va a quitar de ti. Y te transformarás en un seguidor de Cristo, en un templo del Espíritu Santo. Así que yo hago hago el llamado. Si alguno de ustedes que no ha tenido a Cristo todavía, venga adelante. Si quiere que el Señor haga algo en su vida, y créale al Señor, y su vida va a cambiar. Tiene la oportunidad para hacerlo ahora. No deje que el diablo le engañe. Y los que me están escuchando puedan orar en su casa y puedan entender que la clave para salir de todo eso está en entregar su vida a Cristo, rendirse de verdad a Él, porque los años de iglesia no le sirven de nada a la persona si no ha recibido a Cristo como su Salvador. Está desprotegido. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, le damos gracias, honra, gloria y alabanza. Y le pedimos a usted, Señor, que siga obrando, que siga moviendo su mano poderosa. Dios mío, porque mucha gente va a escuchar, Dios mío, algunos jóvenes escucharán por ahí, Dios mío, la palabra que hoy día se predicó y puedan también ser alcanzados por el Señor. Que tomen la mejor decisión de su vida. Señor Jesús, gracias te damos. Te pido la bendición dada de lo alto, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga al coro. Ahí busquen una alabanza adecuada, ¿verdad? Que podamos, ¿verdad?, cantar. Dios le bendiga. Y meditemos, gócese en la presencia del Señor. Ustedes tienen que ser ejemplo para los demás jóvenes. Gloria a Dios, Cristo vive. Cosa que ustedes después le cuenten a los jóvenes y digan, ¿saben? Estuvimos en un culto maravilloso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Cantamos al Señor. Tantas veces he perdido
pasaste de nosotros. El Señor conoce a cada uno de ustedes por su nombre. Porque tú eres amor. Gracias, Señor. Amado Usted nos rescató, Señor bendito. Usted nos sacó del mundo, Señor amado. Y nos tiene aquí, Señor bendito, reservado para usted, Señor, para su gloria. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. Llénese del Señor, hermano. Así quiero vivir. Llenándose del Señor. La angustia y las pruebas no tienen peso, Señor. No tienen peso en nuestra vida. Cuando me faltaba. ¿Y cómo podría Gracias, irme Señor. lejos de tu amor? Hermoso No Salvador. quiero apartarme de aquel que me amó. ¿Y cómo podría irme lejos de tu amor? Porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Y yo ya yo no soy el mismo. Ya yo no soy el mismo. Gracias, Señor. Y yo ya yo no soy el mismo. ¿Cuántos de nosotros ya no somos los soy mismos? el mismo. De que cuando empezamos, el Señor está haciendo una obra en nosotros. Vamos rumbo a ser como el Señor. No se rinda, hermano, no baje sus manos. El Señor está con nosotros. Gracias, Señor, porque ya no somos los mismos, Señor. Nos falta mucho, pero usted está haciendo la obra y usted la va a terminar. No queremos soltarnos, Señor, de su mano. Cuánta juventud se pierde y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí y de servirle a usted. Hermano, que no le dé vergüenza en su trabajo, en su colegio, confesar que usted es un hijo del Rey. ¿Cuántas son las influencias hoy en día? ¿Cuántas son las tentaciones? Pero usted párese por el Rey. Usted párese por el Señor, que el Señor no lo va a abandonar. En lo poco me fuiste. El Señor dice que si le somos fieles en lo poco, Él nos pondrá por sobre mucho. El Señor paga bien, amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No se rinda, hermano. Siga creyendo, siga caminando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y apareciste cuando más te necesitaba. Gracias, Con Señor. amor curaste Gracias por salir a las nuestro encuentro, Padre. de mi Gracias por no alma. abandonarnos, Señor Santo. Me diste Gracias por amor, estar con nosotros donde quiera que vamos, Señor. Gracias por su amor. Gracias por sus bendiciones, Señor Santo. Tome el control de nuestras vidas, Señor bendito. Cumpla el propósito de sus manos, Señor. Cumpla el propósito por el que fuimos llamados. Queremos servirle a usted, Señor Santo. Ayúdenos a ser hijos suyos aprobados, Señor, ante su presencia. No queremos seguir fallando, Señor. Usted sabe cuál es el gigante, Señor, que tenemos enfrente. Denos la fuerza, Señor, como el rey David, Señor, para acabar con el enemigo, Señor. Oh, Señor, aumente nuestra fe, Señor Santo. Gracias por su amor. Gracias por mirar, Señor, un día a nuestra vida y tener misericordia, Señor. No hay nada que podamos hacer, Señor Santo, que sea digno, Señor, de nuestra salvación. Pero
queremos servirle, queremos confesar al mundo, queremos que todos lleguen a esta salvación tan grande. Gracias, Señor bendito. Denos fuerza, valentía para predicar su evangelio. Ayude a ser un canal abierto, Señor, para nuestros amigos, para nuestra familia. Ayúdenos a dar testimonio, Señor, con una vida rendida a usted. Ayúdenos a vivir su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Y ya yo no soy el mismo. Ya yo no soy el mismo. Ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Adórele. Amén. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, hermano, porque la presencia del Señor está acá. Él quiere tomarlo con sus manos de amor. Ábrale su corazón al Señor. El Señor no lo echará fuera. El Señor no rechaza a nadie. Oh, Señor, usted es bueno. Señor, alabado sea su nombre, Padre. Rinda su vida ante el Rey. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre, Padre. Hermano, ¿cuántos de ustedes, Señor? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen una dificultad en su vida? A lo mejor tiene algún problema que lo está aprisionando, tiene algún pecado oculto, tiene alguna aflicción. Pero así como el rey David era experimentado en la fe y destruía a las bestias que lo acechaban, así también el Señor nos puede aumentar nuestra fe para que nosotros derrotemos a ese gigante, para que nosotros matemos a ese león, para que nosotros matemos a ese oso que nos está acechando. Le pedimos a nuestro Señor que nos dé fuerza en esta mañana, que nos capacite. El Señor nos puede dar la valentía para ir a predicar, nos puede matar la vergüenza, puede exterminar eso que nos está acomplejando. Porque el Señor nos puede capacitar incluso en las cosas que nosotros no vemos. Nos puede capacitar, el Señor aún nos visita en la oración. El Señor está a un paso de nosotros. Y nosotros muchas veces le damos la espalda. Pero el Señor aún puede hacer una obra. ¿Cierto, hermano Natanael? Que el Señor todavía nos visita. Amén. Por eso queremos tener esa fe como el rey David, que no le tenía miedo al problema, que no le tenía miedo a la guerra, que no le tenía miedo a cuánto se le pusiera por delante, porque era un hombre experimentado en las experiencias con el Señor. Y así queremos ser nosotros también, queremos ser de aquí en adelante. Queremos tener tal nivel de fe y esa convicción que cualquier problema que se nos presente, confiando en el Señor, sabemos que vamos a salir victoriosos y caminar confiadamente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar la ofrenda.